no pudo comunicarse ella, en virtud que yo tampoco sabía que estaba, pero lo arreglamos ayer. 1 minuto para Giovanna, 1 minuto para Astrid. Empiezo con Astrid por su letra A y luego con Giovanna si hay alguna información. ¿Vamos? Gracias, licenciada. Buenas tardes, compañeros. No, únicamente les acabo de escribir a los chicos que ya no pudieron ingresar, licenciada, para poderles indicar que pues ya no van a poder ingresar por la cantidad que estamos en el curso, pero el día de mañana les vamos a estar apoyando. Igual, compañeros, cualquier cosita que tengan, pues nuevamente me presento. Mi nombre es Astrid Barrientos. Voy a estar como auxiliar de la cátedra. Cualquier cosa voy a estar a la orden. Muchas gracias, Astrid. Giovanna. 18 horas con 50 minutos y se cierra a las 19 horas en punto, únicamente. Tan bella, muchas gracias. Consulta, más claro ni el agua, ¿verdad? Muy bien, gracias, Giovanna. Solo me toma nota, Astrid, o no sé quién de las dos me puede hacer el favor de tomar nota cuántos estamos allí afuera. Igual, aunque fueran 2 más, yo voy a crear el nuevo enlace mañana. Y entonces ahí lo vamos a dejar colgado en Classroom. Classroom siempre va a estar en este correo donde lo encontraron, ahí va a estar. Pero ya el enlace también ahí se lo voy a dejar, pero vamos a usar otro. Así es que por favorcito. Así es que vamos a dar inicio, porque ustedes saben que aquí el tiempo apremia para los que no ingresaron ayer y en el caso de Astrid, que tal vez no escuchó esta información, tenemos, ¿verdad? Nuestro calendario, mañana 7 les dije que tenemos, fíjese bien, póngame atención porque por ahí se me perdieron un poquito. Tome nota. Les dije que mañana hay un laboratorio, fíjese bien. Nunca dije que vale 20 puntos, nunca dije eso, les dije, mañana hay un laboratorio, entramos a las 2:15 de la tarde, porque sé que es la hora de almuerzo, ingresamos, tenemos nuestra clase de mañana, y luego, ¿verdad? Los voy a dejar para que trabajen en un laboratorio de 5 puntos. En el transcurso de las 2 semanas que nosotros tenemos, que tenemos aquí, miren, aquí es definitivamente 5 puntos. En cualquiera de estos días yo puedo realizar un laboratorio, cualquiera de estos días y en cualquiera de estas semanas, ¿verdad? Aquí vamos a tener otro laboratorio, o sea que este y este, como dirían los patojos, es de cajón. El 7 y el 21 hay laboratorio. Pero entre esta semana, de pronto le digo, mire, hoy tenemos laboratorio, así es que por favor esté atento porque no le voy a decir sobre qué, licenciada, sobre lo que hemos visto, ¿verdad? Yo le voy a decir, mire, lo que vimos lunes, martes, entonces vamos a tener un laboratorio el día jueves o el día martes. Y así se van a hacer los 20 puntos. Quiere decir que son 4 laboratorios, cada uno de 5 puntos. Entonces, aquí tenemos el examen parcial, aquí regresamos a clases, aquí otro laboratorio, son 5 y 5 días. Entre esta semana vamos a tener, puede ser miércoles, puede ser jueves, pero yo les voy a estar avisando, ¿ya? Y aquí pues tenemos lunes 23, estos 2 días son días de asueto por nuestra pues Nochebuena, Navidad. Y el jueves y el viernes otra vez, y aquí tenemos el examen final que es presencial, ¿sí? Ayer vimos lo que eran el origen de la economía, vimos lo que es el concepto, las características, el objeto, y por ahí nos fuimos quedando, ¿verdad? Entonces vimos el origen, hicimos un pequeño contexto de lo que es el origen, que no lo voy a repetir, y los antecedentes de ella, las características, y entonces ya nos quedamos en este concepto realmente que es la economía, y vimos que la economía les decía que es una ciencia social. ¿Por qué? Ahí les mencionaba la importancia que tiene para ustedes como estudiantes del derecho, ¿verdad? En relación a que nosotros tenemos un título de licenciatura en Ciencias Sociales, ¿verdad? Nuestra carrera tiene esa relevancia, ese contacto con la sociedad. Usted no solo va a trabajar en un juzgado, usted no solo va a trabajar en MP, usted no solo va a trabajar definitivamente en un departamento jurídico donde hayan no, usted puede trabajar en una empresa, usted puede trabajar en una ONG, usted puede trabajar en una sociedad, en una asociación, cuántas cosas. Entonces tenemos que conocer y la importancia de la economía en la sociedad, ¿verdad? Que es fundamental para el desarrollo y el bienestar de cualquier sociedad, porque dice que se ocupa de la administración eficiente, de los recursos escasos para satisfacer las necesidades humanas. Entonces, veíamos nosotros en esas características, ¿se acuerdan que vimos ayer muy puntual? Que nosotros, pues obviamente la economía no solo es importante para que usted gane el curso. Es que fíjese, licenciada, que yo no le entendí al licenciado. Tiene toda la razón. Puede ser que usted no comprendió o no puso atención
qué sé yo lo que pasó con su clase. Lo que sí es cierto es que es bien fundamental y elemental, ¿verdad? Que nosotros como personas conozcamos una característica súper importante, ¿verdad? Una característica importantísimo es que nosotros sepamos administrar, que nosotros sepamos, ¿verdad? De esa escasez sobresalir. De eso se trata de la economía. Por eso es que la economía está tan mal en Guatemala, en nuestra casa, en los países. ¿Por qué? Porque nosotros no le hemos dado esa importancia y no como un curso, sino como lo fundamental que puede ser, como la parte integral. Nosotros podemos estar con los problemas más grandes, más serios, pero dicen que el dinero como ayuda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es esa integración a la sociedad. Y lo vimos desde los tiempos prehistóricos hasta el día de hoy, lo fuimos enfocando, ¿verdad? Cómo las personas fueron gestionando recursos para satisfacer sus necesidades y todos los deseos. Y eso pasaba antes y pasa hoy. Usted tiene que gestionar para comprar su estreno para Navidad, para Nochebuena. Usted tiene que gestionar para poder alimentarse. Usted tiene que buscar la manera, aunque no tenga empleo, de ver cómo consigue para un teléfono, para una tarjeta, para una refacción, para un intercambio, ¿verdad? Entonces, por eso veíamos nosotros que aunque esto se remonta e incluye Mesopotamia, incluye Grecia, el Imperio Romano, también en Guatemala la economía ha evolucionado, claro, cada vez usted gana más y gasta más. Entonces, por eso fue importante llevar a ese origen de la economía, ¿verdad? Hacer ese pequeño contexto, como le decía yo a usted, mi amor lindo, yo no le puedo dar la clase completa. Este es un repaso de lo que a ustedes le enseñaron. Es muy poco el tiempo que tenemos. Entonces, llegábamos a este punto que es una ciencia social, ¿verdad? ¿Verdad? Porque sus raíces se hunden en ese tiempo, ¿verdad? Donde las grandes civilizaciones del pasado, como estos imperios que mencionamos hace un momento, estaban las culturas influyentes, como lo eran los árabes, los persas, los chinos, China y las Indias, sigue eso, sigue imperando. Vaya usted a la zona 1 y se va a dar cuenta que hay muchos negocios, ¿verdad? De árabes, de chinos, que ellos vienen aquí, mire, a dar empleo. Y entonces, en este mundo actual donde vivimos, la economía pues se ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de todas esas sociedades. Entonces, eso fue algo que vimos ayer y entonces vimos lo que es la economía en la época antigua. Aquí decíamos que fue el surgimiento de los primeros sistemas económicos organizados, también la importancia de la agricultura y la ganadería. El papel de las civilizaciones antiguas fue muy importante en ese avance económico, ¿verdad? Y entonces vimos que como se produjeron excedentes, entonces estos excedentes fueron la base para el desarrollo de la economía y entonces eso le permitió a la economía, esa especialización de la mano de obra, realizar otras actividades. Y entonces aquí ya recordemos que vimos cómo es de importante la artesanía y el comercio. Luego vimos así rápidamente lo que fue la Edad Media, ¿verdad? Y aquí les dije que recordaran, que tuvieran presente a la hora de evaluar para que ustedes vean la diferencia, para que cuando yo les pregunte a ustedes sepan que en la Edad Media aquí ya está el feudalismo. El feudalismo y su impacto en la economía, mire, fue fabuloso. Tuvo un gran impacto en esa época. La importancia de la tierra y la agricultura en la economía feudal. Y también surgen los gremios y el desarrollo de la artesanía. El comercio y las ciudades en esa economía, ¿verdad? Eso le dije que tenían que tomar muy en cuenta en la Edad Media, porque la agricultura siguió siendo la actividad económica más importante. Y la mayoría de la población vivía en el campo. Entonces dependía de la tierra para su sustento y así rápidamente pues vemos la economía en la edad moderna. Aquí, para aterrizar ya, surge el capitalismo, ¿verdad? Y entonces aquí ya se expande el comercio. Expande el comercio y entonces eso ya definitivamente se da lo que es la revolución industrial, que este fue otro evento clave en la economía de la moderna. El desarrollo de la maquinaria, la producción en masa, transformaron la forma en que se producían los bienes. Entonces, la revolución industrial tuvo un impacto profundo en la economía.
provocó cambios en su estructura social, en el empleo, fue un aumento significativo en la producción y la riqueza. Entonces, la economía en la edad moderna se vio influenciada por el surgimiento del capitalismo. Se expandió el comercio, ¿verdad? Y entonces aquí les decía yo que aquí ya se sentaron las bases para el desarrollo de esa economía, de ese mercado, de esas competencias, pero aquí ya surge lo que es los avances tecnológicos, eso como ha impactado hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, esto fue pues así a grosso modo lo que vimos ayer. Entonces aquí pues ya vimos por qué es importante la economía. Les decía que es fundamental para el desarrollo y el bienestar de cualquier sociedad, porque se ocupa de la administración eficiente de los recursos escasos. Entonces, aquí ya les dejo dos conceptos. Mire, el concepto de economía, según Lionel Robin, dice que es la rama que analiza cómo los seres humanos satisfacen sus necesidades ilimitadas con recursos escasos que tienen diferentes usos. Lo que le decía a ustedes, nosotros tenemos una mala economía, ya sea en el país, ya sea en el trabajo, ya sea en nuestra casa. Porque según este señor dice que esta economía es lo que nosotros no hemos entendido, no comprendemos, si no ponemos en práctica, analiza a los seres humanos cómo nosotros vamos a satisfacer nuestras necesidades ilimitadas, porque hay cantidad de necesidades, no se cubren todas, pero con recursos escasos, ¿verdad? Le podemos dar diferentes usos. En este momento, usted, como una persona pensante, analizando su economía, usted tiene que agarrar un cuaderno. Bueno, ¿qué es lo que me necesito? Pagar el agua, la luz, el teléfono, la casa, mi comida. Ah, bueno, gano poco, pero ¿qué sucede con nosotros? Ganamos 5,000 y gastamos 10,000. Y estas épocas de ahorita, jóvenes, son increíblemente, mire, pérdidas. ¿Por qué? Porque usted se emociona, quiere comprarse un montón de cosas para Navidad, para sus hijos, para su novio y regalarle a Mundo y a Raimundo, pero sus recursos son escasos. No le da el uso necesario. Entonces usted gana 5,000, le dan 5,000 de aguinaldo y usted se gasta hasta 10,000, 15,000. ¿Por qué? Porque usted se emociona con su aguinaldo y compra para todos. Y no ahorra. Y entonces en enero usted está bien endeudado, pero no tiene para terminar el mes de enero. Esto lo dice don Lionel Robbins, fíjese, y don Karl Marx dice que es la disciplina, imagínese qué interesante, es una disciplina científica que analiza las relaciones de producción que se dan en el seno de la sociedad, basándose en el materialismo histórico. Este estudia el concepto del valor trabajo que postula que el valor tiene su origen objetivo según la cantidad de trabajo necesaria para obtener un bien. Se da cuenta, es una disciplina que debemos de tener. El objetivo es tener un buen trabajo, pero no siempre lo tenemos. Y cuando lo tenemos, también rebasamos eso, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? Uno incluye, dice, entender cómo funcionan los mercados. Analizar el comportamiento de los consumidores. Usted y yo, en algún momento usted es consumidor, en otro momento usted es vendedor, es proveedor. Puede hacer que entre ustedes aquí en la clase nos encontremos con este tipo de personas, ¿verdad? Y comprender las causas y consecuencias de la inflación. ¿Por qué hay días que todo está más caro y por qué hay cosas que bajan? ¿Por qué hay tanto desempleo? Y explorar cómo las políticas económicas pueden afectar el crecimiento y el desarrollo. Entonces, esta es obviamente una pregunta de examen que usted la tiene que tomar en cuenta. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? Bueno, entonces tenemos estudiar la correcta distribución de los recursos escasos para satisfacer las necesidades del ser humano, ¿verdad? Estas son algunas. La forma que se fijan los precios de los bienes y de los factores productivos como el trabajo, el capital, la tierra y cómo se utilizan para asignar los recursos. El capital es importantísimo. Si no hay dinero, pues obviamente no podemos hacer muchas cosas. Hay gente que no tiene dinero, pero tiene tierras. Mire, esa es una ventaja grande. No tiene el dinero en efectivo, pero hay tierras. Las puede poner a trabajar, las puede alquilar, las puede arrendar. Y cómo se utilizan para asignar los recursos. ¿Cómo vamos a obtener recursos? No tengo dinero, pero tengo tierras. No tengo siembras, pero tengo tierra. Mire, es una ventaja, pero no todos estamos en esa posición. Y el objeto de estudio de la economía es la manufactura, la comercialización
el consumo de bienes y servicios. De nada me sirve a mí poner una venta de panes con pollo si no hay quien me compre. De nada me sirve que por mi casa pasen cientos de gente todo el día y yo digo que no tengo trabajo si no busco la manera, ¿verdad?, de agenciarme, de dar un servicio, ¿sí? Y dice que es el consumo de bienes y servicios y el comportamiento de los individuos con los recursos económicos de un país, estado, ciudad o región particular. O sea, la economía no es problema solo del Estado. El Estado no me da trabajo. ¿Y usted qué hace para satisfacer sus necesidades? Por eso es que usted ha visto que mucha gente se mete en problemas con el simple hecho de que tienen, de que pueden ellos pues agenciarse dinero, se meten a realizar cuestiones ilícitas, ¿verdad? Y entonces eso es lo que le causa más problemas. Pero miren, jóvenes, a veces la desesperación de la gente es muy grande. Ya no haya cómo obtener ese dinero para, pues obviamente, para ayudar a su familia. Pero ese no es el objeto. Entonces aquí vamos a ver algunos campos de estudio de la economía, ¿verdad? Como son el trabajo, los mercados, el valor. Pero primero tenemos lo que es el trabajo, el intercambio. Dice que estos son los campos de estudio. Y cuando hablamos de trabajo, las bases de toda teórica economía son el trabajo y el intercambio. ¿Por qué? Porque la economía dice que demuestra que es más eficiente para las personas o compañías especializarse en trabajos específicos y después intercambiar lo que se produce por lo que se quiere o se necesita. Ok. ¿Cómo va a ser ese intercambio? Cuando nosotros llega Navidad, para el Día del Cariño, siempre andamos diciendo, mire, fíjese que nosotros queremos definitivamente hacer un intercambio. ¿A qué se le llama intercambio? A que usted va a comprar un regalo de 25 quetzales y entonces usted lo va a dar a otra persona con el objetivo, ¿verdad? Con el objetivo de que esa persona le dé otro a usted. Entonces aquí, cuando hablamos también de este intercambio, ¿qué quiere decir? Que principalmente para que usted tenga muchas cosas o todas, tiene que tener un trabajo. Y entonces por eso se establece, ¿verdad?, que hay que especializarse. Usted está estudiando para ser abogado. No va a llegar usted como abogado y le va a decir a los señores, mire, fíjese que aquí el señor se le bajó la presión, la señora va a tener un bebé, yo lo ayudo. Bueno, a menos que usted tenga 2 carreras. Pero usted se va a especializar en el derecho. Y entonces eso le va a ayudar a usted a tener una mejor posibilidad y un mejor ingreso. Cuando usted ya mira esta situación como un mejor ingreso, entonces usted se va a dar cuenta que sí es importante la especialización. Entonces usted como abogado va a proporcionar sus oficios profesionales y otra persona con lo que usted gane, por lo que usted hace, le va a ofrecer. Por ejemplo, ¿qué necesita usted? Usted necesita ropa. Entonces, usted brinda el servicio, pero no le va a decir, mire, fíjese que yo le voy a asesorar y me da una camisa. No, así no es. Sí es cierto que las bases de económicas son el trabajo y el intercambio, son 2 conceptos que obviamente van de la mano. ¿Por qué? Porque el ser humano puede trabajar de numerosas formas. Le estoy hablando de profesiones, pero puede existir N cantidad de formas de trabajo. Y puede adquirir recursos de diferentes maneras. Usted mire y fíjese que yo trabajo en un call center por las mañanas, en la tarde fíjese que me voy a trabajar de mesero y fíjese que los fines de semana trabajo en un centro comercial. Son diferentes formas. Usted va a adquirir de diferentes trabajos dinero. Diferente dinero no, es el mismo dinero, solo que usted se va a agenciar de más. Entonces, por esta razón, ¿verdad? Es un poquito difícil determinar cuál es la mejor manera en la que este concepto de trabajo-intercambio se van a relacionar y van a alcanzar un equilibrio. La economía demuestra que es más eficiente para las personas, para las compañías, especializarse en esos trabajos específicos y luego van a intercambiar lo que se produce. Usted produce pan, usted va a vender pan, otra persona produce chiles rellenos, él va a vender chiles rellenos, lo van a intercambiar, porque si yo me como un chile solamente así, no me gusta, entonces quiero tortilla, quiero pan. Entonces, cada persona tiene una especialización. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Verdad? Todo esto, en vez de producir todo lo que se necesita o se quiere de forma particular, lo intercambiamos.
Ese intercambio es más eficiente cuando se coordina, pues a través de un medio de intercambio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted con su trabajo, con sus buenos oficios, obtiene el dinero y le va a cambiar a una persona, le va a comprar un dinero. ¿Verdad? Entonces aquí es donde tenemos esa parte elemental. Y luego tenemos los incentivos y el valor subjetivo. Dice que el comportamiento humano es imprescindible, inconsciente y se basa en valores personales y subjetivos. ¿Qué significa? Que algunos modelos económicos propuestos por expertos son inalcanzables, imposibles o simplemente no funcionan en la realidad. Licenciada, ¿y qué me quiere decir eso? Bueno, cuando nos enfocamos en el trabajo, la economía se concentra en la acción de las personas. La mayoría de las formas económicas se basan en el supuesto, ¿verdad? Que los humanos actúan según su comportamiento racional. ¿Por qué compra usted un iPhone cuando usted no tiene ni trabajo? ¿Cómo lo va a pagar? Bueno, porque usted es irresponsable. ¿Está siendo razonable? No. Mi mamá me tiene que dar, yo voy a ver de dónde voy a sacar. Se supone que hay comportamientos racionales, siempre buscando la manera de alcanzar un nivel óptimo de beneficio, de utilidad. ¿En qué le beneficia? Es que todos mis amigos tienen, sí, mi amor, pero usted no tiene la capacidad económica en ese momento para comprarlo. Sin embargo, por eso vemos el comportamiento humano, dice que es impredecible y a veces inconsciente, pero se basa en esos valores personales, esos valores subjetivos. La responsabilidad es una formación que le dan sus papás. No lo veo, eso es subjetivo. Yo lo que sí sé es que hay 100 personas aquí, pero ¿cuál es su forma de pensar? ¿Cuáles son los valores de cada uno de ustedes? ¿Qué significa? Que algunos modelos económicos propuestos, ¿verdad? Son inalcanzables, son imposibles, no funcionan en la realidad. La teoría es una, pero la práctica es otra. La teoría es una, pero la práctica es otra, ¿verdad? De esta manera, la economía que busca, entonces busca, eso es lo que le vengo diciendo desde ayer, el comportamiento de los mercados financieros. Los gobiernos, esas economías que se tienen presentes en las decisiones humanas. ¿Verdad? Usted escucha ahí de los presupuestos que obviamente aceptaron, que los que se van a dar, ¿será que ellos pensaron? Estoy hablando del Congreso. Se habla de un presupuesto remillonario. Yo no lo entiendo porque no estoy con ellos. ¿Será que hicieron algún sondeo o solo se dedicaron a simple y sencillamente a votar? No, hay que pensar. Entonces también, mis amores lindos, aquí tenemos ese punto elemental, ¿verdad? Aquí tenemos un punto elemental que nosotros como personas definitivamente, ¿verdad? Aquí existe una decisión humana, así que esta disciplina ha podido determinar la ley general de los incentivos. Entonces, indica que existen elementos que pueden ser más propensos o no a una persona o a una organización al consumir un bien o competir en un mercado. Entonces, nosotros tenemos que tener siempre presente, ¿verdad? En esta situación, el objetivo, no para ganar el curso, para mi vida. ¿Será que yo estoy teniendo una buena economía? ¿Será que entiende el concepto? Por eso dice que los mercados financieros, ¿verdad? Busca entender el comportamiento de estos mercados financieros, los gobiernos y economías, teniendo presente las decisiones humanas. Aquí, con esto, nosotros terminamos lo que ayer ya no dio tiempo. Esta es la clase número 1. Pero ahorita, pues definitivamente tenemos la segunda clase. Voy a cerrar. Aquí está. Aquí ya cambiamos, ¿verdad? Porque ayer, pues definitivamente ya no dio tiempo. Entonces aquí tenemos, mis chicos. Voy a cerrar esta, si no me confundo. Aquí está. Entonces aquí tengo yo ya la siguiente clase, ¿verdad? Ya sabemos cómo es ese calendario. Aquí el tema de hoy, licenciada, ¿y qué coloco? Me decían ayer, el origen de la economía. No, ese era el tema de ayer. ¿Qué colocamos hoy? Las corrientes fundamentales de la economía. Ese es el tema que vamos a tomar en cuenta para la asistencia de hoy. Hoy ya vamos al cuarto. Usted se dio cuenta que ayer estaban todos enfilados, pero no terminamos. Entonces hoy continuamos con el 4, 5 y 6. Espero que me dé tiempo. Si no seguimos, porque de hecho el programa es pequeño. Por eso no entiendo por qué algunos de ustedes, bueno, en sí ustedes
no lograron llegar a esa zona, bueno, lograron llegar a la zona mínima, más no a ganar el curso. Pero como eso es algo que ya pasó, ya no podemos hacer nada. Entonces tenemos las corrientes fundamentales de la economía. Ese es nuestro tema. Bueno, entonces aquí tenemos estas corrientes fundamentales. Fíjense ustedes que cuando hablamos de estas corrientes, lo hemos venido viendo, ¿verdad? Cuando hablamos de esa economía, en verdad, pues sabemos que esa definición general que explica muy bien qué es la economía, ¿verdad? Que es la disciplina que estudia las relaciones sociales, dice que van a afectar los procesos de producción, la distribución, el consumo, intercambio de bienes y servicios. Esa es una definición para que usted se la aprenda, pues súper rapidísimo, ¿verdad? Esa es fácil. Entonces, en las principales corrientes económicas existen escuelas de pensamiento económico. Aquí existen estas corrientes que vamos a ver el día de hoy, que han sido elegidas por ser, porque han estado presentes más que todos, de una manera decisiva en lo que va evolucionando la economía real. Entonces, es importante desde este punto de vista teórico, ¿verdad? Que ha influenciado, mire, tantos aspectos de la economía y han habido tantas características que vimos ayer. Y por eso vamos a ver ahora estas corrientes que son hegemónicas, ¿verdad? Y para ello tenemos en primer lugar lo que son estas escuelas de pensamiento económico. Y para ello tenemos lo que es primeramente, el mercantilismo. Voy a tratar de ampliarlo. Obviamente cuando usted lo estudie lo va a poder ver mejor. Vamos a ver. Aquí se mira mejor. Aquí está. Entonces tenemos las corrientes económicas. Mire, aquí tenemos lo que es el mercantilismo, que era el primero que le mencionaba, ¿verdad? El mercantilismo y sus ideales se desarrollaron entre Europa entre los siglos XVI, XVII y XVIII. Aquí estamos hablando de un mercantilismo, ¿verdad? Entonces, hoy conocemos como mercantilismo, se puede considerar que fue el pensamiento económico que dominó, ¿verdad? ¿verdad? Dominó entre los grandes comerciantes y los hombres de Estado. Ustedes más adelante van a tener un curso, no uno, tres, mercantil 1, mercantil 2 y mercantil 3. Ahí la importancia, ¿verdad? Entonces, en ese pensamiento mercantilista, pues algunos de sus planteamientos estuvieron presentes, ya les dije, a partir de qué siglo, XVI, XVII, y durante su vigencia impulsaron cambios que fueron claves para el crecimiento del poder de la burguesía, ¿verdad? Y para el desarrollo del capitalismo. Este es uno de los primeros puntos que tenemos. Entonces, aquí yo le voy leyendo, mire, para que usted, en ese orden, en ese colorcito, usted vaya identificando a la hora de que yo le pregunte una de estas corrientes. Su ideología dice que fue de que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos pueden acumular. Estamos hablando de mercantilismo. El mercantilismo tiene una particularidad. Siempre que usted oiga la palabra mercantil, le va a escuchar y va a tener en cuenta que el mercantilismo es una corriente, ¿verdad? Que le genera siempre ganancia. ¿Usted es mercantilista? Sí. ¿Por qué? Porque a usted le gusta el negocio, exactamente. Todos aquellos que le gusta el negocio, dice, son mercantilistas, le gusta la plata. Solo voy a silenciar a Emmanuel que tiene, no sé qué está haciendo ahí. Ahí estamos. Muy bien. Ya lo encontré. Entonces dice también que la balanza comercial fue uno de los principales, ¿verdad?, aportes del mercantilismo. Aquí le dejo yo a usted, mire, y entonces luego vamos a lo que es la economía clásica. Esta se desarrolla en el siglo XVII hasta finales del siglo XIX y él va a defender el interés egoísta de cada persona y la libre competencia determina el sistema de los precios ideales, ¿verdad? Aquí él defiende ese interés. Usted quiere que las cosas sean baratas, pero usted no quiere vender barato, ¿verdad? Entonces, él se metió en esta situación, fíjese, entonces permitió definir funciones básicas de la empresa y ahí vamos a ver, dice que el concepto de administración, prever, organizar. A esto le llamamos principios generales de administración, ¿verdad? Esto se dio en la economía clásica. En la economía clásica, por supuesto, ¿verdad?, que tenemos nosotros esa parte importante, ¿verdad? Esa parte importante dice que como es la corriente clásica, ¿eh? Entonces aquí vemos que son los creadores de la ciencia económica.
En la medida en que buscaron una explicación global y coherente a los hechos económicos, realizan reflexiones teóricas, políticas y filosóficas, ¿verdad? Para entender lo que es la economía. Entonces, aquí sus planteamientos contrarios al mercantilismo todavía están vigentes en algunos lugares de Europa, pero no están limitados, ¿verdad?, a proponer medidas económicas concretas, sino que sobre todo se dedicaron a analizar este funcionamiento de la economía en todo su conjunto, pero fíjese que ellos buscan leyes económicas. Ellos buscaron leyes económicas. Entonces, los seguidores de estos se declaran contrarios a las medidas proteccionistas y mercantilistas. Ellos están en contra. Pero también tenemos lo que es la corriente marxista. Esta corriente, su ideología se basaba, ¿verdad?, en el análisis de la humanidad, el advenimiento, la ideología. Entonces, ¿qué permite el marxismo? Permite que las condiciones laborales para los obreros mejoren y que esto pueda exigir modificación a su sistema de trabajo. Karl Marx, recuerde usted que él era un tipo no altruista, sino que él era una persona, se puede decir, consciente. Él vivía en esa su filosofía, ¿verdad? De proteger a la persona, de darle su lugar a la persona. Por eso es que él dice que él permitió que esas condiciones laborales para los obreros se pudieran exigir, pueden ser mejores, porque las personas necesitan tener buenas relaciones laborales. No obstante, aparece la neoliberal, ¿verdad? El neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico, político y social que surge, fíjese, surge en el siglo XX. Y entonces, ¿en qué consiste este neoliberalismo? Es una corriente ideológica que defiende la libertad de empresa. Aquí ya vamos nosotros más a la actualidad. Defiende la libertad de empresa y una menor intervención del Estado. O sea, el neoliberalismo se trata, ¿verdad?, de que haya libertad comercial y que el Estado no intervenga tanto. De este modo se va fomentando la privatización de los factores de producción y la libertad del mercado. Yo puedo tener mi propia empresa, no tiene que ser el Estado el que va a monopolizar y entonces yo voy a vivir siempre a expensas. No, yo quiero ser mi propio jefe, quiero ser mi propio gerente, quiero tener mi propia empresa, mis tiempos y poner mis precios. Entonces, aquí se da una reducción del gasto público y de la intervención del Estado en la economía. El Estado, si usted se da cuenta, existe la IACO, ¿verdad?, que es una institución que vela por el bienestar de la sociedad. Entonces, el sector privado dice que pasa a desempeñar las competencias tradicionales asumidas por el Estado. Entonces, si bien es cierto, si usted trabaja en el Estado, se va a dar cuenta que descansa más que una empresa. Las empresas privadas, ellas difícilmente le dan a usted un puente, ¿verdad? No, usted si el 15 cayó domingo, pues no tiene derecho porque, bueno, ese es su descanso. Y el lunes a trabajar, el Estado no. El 15 fue domingo, el lunes descansamos. Mire cómo cambian las cuestiones, ¿verdad? Y luego tenemos por último, o sea, hay más, pero estas son las 6 que yo le dejé, la keynesiana. Se desarrolla también en el siglo XX, creada en 1936, y el keynesianismo se basa en la intervención. Aquí es lo contrario, para que tomen en cuenta. Esta se basa en la intervención del Estado y consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda, lo que es demandado, lo que se demanda, ¿verdad? Eso que se agrega. Y entonces tenemos aquí que aporta con la teoría general del empleo. Keynes presentó una teoría, según su teoría, el ingreso total de la sociedad está definido por la suma del consumo, fíjese bien, la suma del consumo, la inversión y el consumo. Sumamos, invertimos, ¿verdad?, y volvemos a consumir. Entonces, estas son las corrientes que nosotros, pues obviamente yo sé, como se lo dije desde el día de ayer, a usted se las enseña. Y luego tenemos lo que es el método, ¿verdad?, de la economía. Y entonces aquí tenemos, ¿verdad? Permítame. Aquí está. Entre ellas tenemos el materialismo histórico, la dialéctica, el ascenso de lo abstracto y la crítica de la economía. Cuando hablamos de este método de la economía, es la forma, ¿verdad?,
Marx analiza la historia a través de la evolución de las relaciones de producción y las fuerzas productivas. O sea, hay una producción, hay una fuerza productiva y eso evoluciona cada día. La dialéctica marxista también se enfoca en las contradicciones internas, pero aquí vamos a hablar del sistema capitalista. Aquí ya se da esa lucha de clases entre el proletariado y la burguesía, entre nosotros los pobres y los ricos, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando del punto de vista de la dialéctica marxista. Y luego tenemos un ascenso de lo abstracto a lo concreto. ¿Qué quiere decir esto? Que Marx comienza su análisis con categorías abstractas y progresa hacia conceptos más concretos. O sea, viene de lo general, ¿verdad? Que eso nos lo enseñan a nosotros. Eso viene de lo general a lo particular. Entonces, si estamos hablando, como decíamos anteriormente, que se utiliza la dialéctica, entonces aquí vemos que la dialéctica hegeliana, pues, se adapta a la análisis materialista. Pero en el ascenso de lo abstracto a lo concreto, Marx comienza su análisis con categorías abstractas, como el valor, y progresa con conceptos más concretos, como el capital y el trabajo, ¿verdad? Entonces, busca entender la totalidad del sistema económico. Luego tenemos, ¿verdad?, en su método, lo que es la crítica de la economía política clásica. Más critica a los economistas clásicos por no cuestionar las bases del capitalismo. Fíjese bien, él cómo, pues, definitivamente en determinado momento dice que critica a los economistas clásicos por no cuestionar, no preguntar, no interrogar cuáles son las bases del capitalismo. Entonces, su método incluye una crítica a las categorías económicas que ya son establecidas. Y entonces va revelando sus raíces históricas y sociales, que es lo que no hacen ellos. Y luego tenemos, ¿verdad?, reproducción teórica de lo real. Marx intenta reproducir teóricamente la realidad concreta del capitalismo. Bueno, ¿y esto a qué se refiere? Que va a mostrar cómo las relaciones económicas se manifiestan en la vida cotidiana y en las estructuras sociales. Eso es lo que va a hacer, ¿verdad? Entonces, aquí vemos nosotros claramente cuál era el método que ellos utilizaban. Y entonces aquí tenemos el método de la economía política, las fuerzas productivas, que era lo que hablábamos arriba, las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Entonces aquí Marx escribe dos aspectos de la producción social, las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Los hombres son el elemento fundamental de las fuerzas productivas de la sociedad. Y las fuerzas productivas vienen a ser el aspecto rector de la producción social. ¿Ah? Aquí necesitamos nosotros personas, ahora ya no es tanto, aún, aunque vayamos a arar, aunque vayamos a trabajar la tierra, un tractor no puede avanzar solo, necesita de una persona. Y luego, ¿verdad?, critica, ¿verdad?, de las tergiversaciones burguesas y revisiones del concepto de relaciones económicas. Aquí ya se da esa lucha que hablamos hace un momento entre la burguesía y el proletariado. Entonces, los economistas burgueses no conocían las categorías, o sea, las relaciones de producción separaban los unos de los otros para que esos procesos económicos real, como la producción de bienes materiales, su distribución, su cambio y su consumo, estimaban que esos procesos sociales son independientes y que no los unen más que vínculos exteriores. No, señor, fíjese que no. Fíjese que si usted ve aquí, ojalá logre ver esta imagen y me la alegre comprender. Aquí tenemos a una persona, mire, que está pensando, ¿verdad? Luego hay otra persona que ya tiene una secuencia. Aquí empieza esta persona, ya él consigue material. Aquí el material ya lo está formando. Si usted logra ver, aquí están haciendo unos zapatos. Los van empacando en las cajas. Una vez empacadas las cajas, los suben al camioncito, lo bajan hacia determinado lugar y luego que están estas cajas, puede ser que sea, aquí le pusimos un avión, ¿verdad? Puede ser que sea transportado a otro lugar para ponerlo a la venta. O sea, que ese procedimiento que la burguesía no comprende, esa producción de bienes materiales, ese cambio, ese consumo, no es separado. Todos formamos parte de ese proceso. Piensa en lo que tiene puesto una blusa. Una blusa, primero la gente dice, bueno, ¿qué estilo le doy? Piensa la blusa, compran la tela, la construyen, la trasladan. Una vez está fabricada, la llevan a los diferentes centros comerciales y luego la ponen a la vista para que usted, el consumidor final,
pues tenga que ponerse. Ah, qué linda la blusa, compra 1, 2, 3, y así se va dando ese proceso. Por eso es que critica, ¿verdad?, esas tergiversaciones de la burguesía, porque ellos piensan que eso es separar. Y luego tenemos la producción social y su papel en el desarrollo de la sociedad humana. El proceso de trabajo implica los siguientes factores: el trabajo del hombre, el objeto del trabajo, los medios de trabajo, y viene a ser un proceso de actividad consciente que los hombres, dice que orientada hacia un fin concreto con la ayuda del cual modifican los objetos de la naturaleza exterior y los adapta para satisfacer sus propias necesidades. Entonces aquí, si vamos a ver que la producción social y su papel en el desarrollo de la sociedad humana, aquí lo que nos está diciendo que hay un proceso. ¿Cómo quiero yo una puerta? Existe, debe existir, ¿verdad?, de esa naturaleza exterior. Hay árboles, cualquier material que sea, yo miro el árbol, entonces yo quiero una puerta de cedro. Ah, bueno, vamos a conseguir la madera, eso lo dio la naturaleza, le sacrificamos a la naturaleza, y entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, definitivamente sacrifico la naturaleza, y entonces voy formando, llevo el carpintero hasta que le van dando forma a una puerta, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos lo que es la relación punto 6 de la economía con otras ciencias. No nos va a dar tiempo, lo vamos a dejar igual para mañana porque aquí está nuestro punto. Y aquí pues definitivamente ya empezamos mañana con lo que es el proceso económico, pero hoy lo vamos a dejar hasta aquí. O sea, este es el tema de mañana. Se lo dejé ahí para que usted lo mire, y ya solo nos quedamos con el 6.3, la relación de la economía con otras ciencias. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Nos faltaron 3. ¿Cuáles son, verdad?, con las ciencias que se relacionan: la antropología, la economía, el derecho, la filosofía, etcétera. Entonces, y con esta situación, pues aquí nos quedamos en este punto, ya finalizamos lo anterior, avanzamos un poquito. El tiempo nos apremia, jóvenes, ¿verdad? Entonces yo por eso, mire, de todo corazón les agradezco que ustedes puedan ser puntuales como lo son siempre, que estén allí atentos, y por favor, mis amores, no se les vaya a olvidar, Giovanna, Astrid, cualquiera de las dos, que me haga el favor de mandar la asistencia aquí al chat. Por favor, los chicos que no pudieron ingresar, yo sé que mis lindas niñas, que Dios me ha bendecido con 2 preciosas señoritas, ellas auxiliares se van a comunicar. Mañana yo voy a dejar el enlace, de una vez lo voy a hacer hoy, y lo voy a colocar hoy mismo para que ustedes ya sepan con cuál vamos a ingresar a otro enlace, que es el institucional, para evitarnos estas situaciones. Por favor, mis amores lindos, no vayan a faltar mañana, porque mañana hay un laboratorio de 5 puntos. ¿Y de qué, licenciada? Pues obviamente de estas clasecitas que hemos tenido, 5 preguntitas para que usted vea cómo va a ser, para que tengan una idea cómo evalúo yo, ¿verdad? Porque a veces cada uno de nosotros, de los catedráticos, tenemos una forma de evaluar. Algunos somos, pues, no somos malos. Lo que pasa es que a veces, pues, definitivamente, pues, queremos que el alumno aprenda, pero como diría, no son las formas ni los modos. Entonces, usted no se preocupe, mañana usted me dice: Liga, ese es su laboratorio muy feo, ¿verdad? Me lo dice, yo siempre le digo a usted: ayúdeme a mejorar, porque ustedes se quejan de nosotros los catedráticos, pero no lo dicen, no dicen: mire, licenciada, yo quisiera decirle que su clase no la entiendo, usted habla muy rápido, usted no explica. Entonces, nunca nos damos cuenta, según todos los catedráticos, que nosotros somos muy buenos para la clase, y después por ahí escuchamos comentarios: ese licenciado tan feo, ese muy yuca, ese pura lata, ese aquí, ¿verdad? Entonces, mis chicos hermosos, los dejo aquí. Los dejo en el uso de la palabra. Cualquier comentario, cualquier aporte, cualquier recomendación, pues yo los dejo allí para que ustedes comenten. No sé, creo que ya mandaron la asistencia, ¿verdad, Giovanna? Así es, licenciada.